La noche en que todo empezó yo regresaba del trabajo más cansada que de costumbre, con el pensamiento disperso entre la cena atrasada, los uniformes del colegio sin planchar y esa sensación inquietante que llevaba días persiguiéndome como una sombra, una pequeña alarma interna que no sabía de dónde venía pero que vibraba cada vez que veía a mi marido revisando el teléfono con demasiada cautela, bajando la pantalla apenas yo entraba en la habitación, como si lo que estuviera leyendo fuera un secreto que, de ser descubierto, desarmaría nuestra vida entera. Pero aún con esa sospecha latente jamás imaginé que la verdad, cuando emergiera, sería mucho más oscura de lo que cualquier mente cansada podía suponer. Aquella tarde pasé a recoger a mi hijo Mateo de casa de mi madre porque él había insistido, cosa rara, en no quedarse con su padre, algo que antes no ocurría. Cuando él me vio entrar corrió hacia mí con una expresión que me estremeció, una mezcla entre puro alivio y miedo genuino, un miedo adulto que no pertenece al corazón de un niño de 8 años. Lo abracé y sentí como su cuerpo temblaba y apenas subimos al coche, cuando todavía no había cerrado la puerta, él susurró esas palabras que me helaron la sangre: «Mamá, no volvamos a casa». Yo pensé que quizás había discutido con su padre, que sería un berrinche, que quizá estaba cansado, pero su mirada, profunda, alerta, fija en mis ojos como si quisiera convencerme de algo urgente, me dejó sin voz. Intenté preguntarle qué había pasado, pero él solo repetía lo mismo, con los labios apretados y la respiración agitada, como si tuviera miedo de que incluso el viento escuchara. Conduje un rato en silencio, sintiendo como en mi estómago se formaba un nudo cada vez más denso. Al llegar a una gasolinera me detuve y lo obligué con suavidad a hablar, y lo que me dijo me golpeó como un ladrillo. Papá habla con una señora, pero no como cuando habla con tía Ana, no, él le dice cosas que yo no entiendo, pero la señora le manda fotos, mamá, fotos feas, y papá dijo que cuando tú te fueras a trabajar otra vez íbamos a cambiar de casa, pero no una casa de aquí, otra casa que no es buena, mamá, no es buena. Yo no comprendía bien a qué se refería, pero con la descripción me quedó claro que estaba hablando de alguien más, una mujer con la que mi marido mantenía una relación, quizá íntima, quizá peligrosa, pero había algo más en la voz de mi hijo, una alerta que no tenía nada que ver con infidelidades. Cuando le pedí que me explicara qué era eso de la otra casa, Mateo comenzó a llorar, un llanto desgarrado que me obligó a abrazarlo con fuerza, y entre sollozos logró decir que había escuchado a su padre hablando por teléfono, nervioso, diciendo que el traslado tenía que hacerse rápido, antes de que ella sospechara, y que el niño sería lo más valioso del trato. No entendí nada, pero sentí como mi corazón explotaba en mi pecho. Traslado. Trato. ¿Mi hijo valioso para quién? A partir de ese instante una corriente fría descendió por mi espalda y comencé a recordar pequeños detalles que había ignorado, llamadas a horas extrañas, paquetes que mi marido recibía y guardaba sin abrir frente a mí, su repentina obsesión por vender nuestras cosas, su insistencia en que Mateo dejara de ir a clases de fútbol porque había que prepararlo para cambios. Con un temblor involuntario marqué el número de mi marido, pero no respondió. Entonces me atreví a algo que llevaba semanas evitando, revisar su computadora, que él siempre cerraba con clave. Yo no sabía la contraseña, pero recordé un patrón repetido en sus notas y probé la fecha de nuestro aniversario. Funcionó. Y lo que apareció ante mis ojos fue un correo, varios correos, conversaciones largas con una mujer cuyo nombre era Claudia. Ella hablaba en términos de negocios, pero no eran negocios normales, mencionaba envíos, custodia temporal, beneficios, transferencia de menor. Mi cuerpo entero se paralizó cuando leí un mensaje que él le había enviado 2 días antes. El niño ya está casi convencido, pero la madre es el obstáculo. Necesito que el pago se confirme antes del viernes. Cuando lo tenga, hago el traslado. Me quedé petrificada, intentando procesar lo que acababa de leer, sintiendo que mi mundo se rompía en 1000 pedazos. No era solo una infidelidad, no era solo una traición emocional, era algo mucho más grave, algo que ponía en peligro a mi hijo. Lo primero que pensé fue llamar a la policía, pero un impulso visceral me detuvo. Si mi marido descubría que yo sabía, si él regresaba antes de tiempo, si intentaba llevarse a Mateo, no podía arriesgarlo. Decidí hacer lo único que, en ese momento, me parecía cuerdo, no volver a casa, al menos no sin saber exactamente con qué estaba lidiando.
Llevé a Mateo a un hotel barato donde él logró dormir agotado y yo pasé horas revisando todos los correos, mensajes, facturas y documentos que mi marido había guardado, y allí encontré lo peor, un contrato, redactado de forma fría y legal, en el que mi hijo estaba descrito como menor objeto de tutela transferible, una especie de documento para entregar la custodia a otra persona, pero ligado a una suma de dinero significativa. Mi corazón se detuvo. La conversación más reciente decía, todo listo para el domingo. Ella no sospecha nada. Ella, era yo. Allí comprendí que mi marido tenía planes de huir, entregar a nuestro hijo y desaparecer con el dinero. Mi hijo de 8 años estaba en peligro real y yo había descubierto el plan apenas a tiempo. A la madrugada tomé una decisión, regresar a casa, pero no para vivir, sino para enfrentar la verdad con pruebas, para asegurarme de que Mateo y yo no volveríamos a estar en peligro. Cuando amaneció, volví con él, aún dormido, y lo cargué en brazos para meterlo en el coche. Mientras lo acomodaba escuché pasos detrás de mí. Era él, mi marido, con una sonrisa tensada y los ojos encendidos de una manera que nunca antes había visto. ¿A dónde iban?, preguntó con un tono que me heló la sangre. Y allí entendí que el enfrentamiento sería inevitable. La mirada de mi marido, clavada en mí como un bisturí, tenía algo que me hizo retroceder instintivamente, como si mi cuerpo reconociera un peligro que mi mente aún intentaba negar, pero él avanzó con la calma de un depredador que ya ha calculado cada movimiento. Me preguntó por qué llevaba a Mateo tan temprano, por qué no había contestado sus mensajes, por qué tenía ojeras como si hubiera pasado la noche llorando, y mientras me hablaba noté como su mano derecha se deslizaba discretamente hacia su bolsillo, como si buscara algo, tal vez su teléfono, tal vez su llave, tal vez algo peor. Mi pulso se aceleró al recordar cada palabra que había leído la noche anterior, mi hijo como moneda de cambio, yo como obstáculo, él como ejecutor de un plan perfectamente construido. Lo miré directamente a los ojos y dije con la voz más firme que pude, ya sé todo. Su expresión cambió, primero a sorpresa, luego a irritación y finalmente a una sonrisa inquietantemente suave. No sabes nada, respondió, acercándose un poco más, mientras yo colocaba mi cuerpo delante de la puerta del coche para proteger a Mateo, aunque sabía que, si él quería, podría desplazarme sin mucho esfuerzo. Le dije que había visto los correos, los documentos, el contrato, todo. Él dejó de fingir y suspiró como si al fin pudiera dejar caer la máscara que había usado durante meses. Te dije que no querías meterte en mis asuntos, murmuró, como si estuviera regañándome por una nimiedad doméstica. Sentí que mis manos temblaban, pero me obligué a hablar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué clase de monstruo puede vender a su propio hijo? Su mirada se tornó fría, casi metálica, como si ya no fuera un hombre sino un mecanismo sin alma. No lo entiendes, dijo, no es lo que crees. Él estará bien, mejor que aquí. Esto es un negocio, algo que nos sacará de todos los problemas. Ese negocio retumbó en mi cabeza como un trueno, di un paso hacia atrás y él lo interpretó como debilidad, avanzando más, intentando acercarse al coche. En ese instante Mateo despertó, confundido, y al ver a su padre tan cerca gritó, «No, papá, no». Ese grito me dio la fuerza que necesitaba. Entre lágrimas y rabia acumulada durante años, empujé a mi marido con todas mis fuerzas. No cayó, pero retrocedió lo suficiente para que yo entrara al coche, cerrara las puertas y arrancara sin mirar atrás, mientras él golpeaba la ventanilla, gritando que no sabía con quién me estaba metiendo. Conduje a toda velocidad hacia la comisaría más cercana, donde entregué todo, los correos impresos, las capturas de pantalla, el contrato, los datos de transferencia. La policía actuó más rápido de lo que imaginé. Descubrieron que la mujer llamada Claudia era parte de una red internacional de trata de menores, una organización que reclutaba a padres endeudados o emocionalmente vulnerables para conseguir niños sin levantar sospechas. Mi marido llevaba meses en contacto con ellos, recibiendo adelantos de dinero, instrucciones, presiones. Mientras hablaba con los oficiales, sentí como mis piernas temblaban sin control, pero no podía caer, porque Mateo me necesitaba firme. La policía registró nuestra casa ese mismo día y encontraron pruebas adicionales, recibos de envíos, dispositivos con más conversaciones, incluso una mochila con ropa de Mateo etiquetada, lista para el traslado.
Mi marido fue detenido antes del mediodía intentando huir hacia la salida de la ciudad. Cuando lo capturaron, confesó parcialmente, quizá pensando que así obtendría una condena menor, pero sus palabras terminaron de confirmar el horror. Yo no quería hacerle daño, solo necesitábamos el dinero, era una oportunidad. Esa oportunidad podía haber destruido la vida de mi hijo para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, trámites, psicólogos, abogados y noches sin dormir en las que Mateo se refugiaba en mi pecho, pidiéndome que no lo dejara solo ni un minuto. Poco a poco, la calma volvió a nuestros días, la policía desmanteló parte de la red y yo recibí protección temporal y asistencia legal. Me costaba mirar atrás sin sentir que un abismo se abría bajo mis pies, pero cada vez que veía a mi hijo reír de nuevo, aunque fuera un poquito, encontraba fuerzas para seguir adelante. Cuando finalmente llegó el día del juicio, me senté en la sala con la mente firme. Ya no era la mujer que temía preguntar, que ignoraba señales, que soportaba silencios. Ahora era una madre dispuesta a enfrentarse incluso al hombre que una vez amó para proteger a su hijo. Mi marido evitó mirarme, sentado entre esposas, y cuando el juez leyó la sentencia, supe que ese capítulo oscuro, aunque nunca sería olvidado, al menos quedaba cerrado. Salí del juzgado con Mateo de la mano. Él me miró con esos ojos que habían visto demasiado para su edad y me dijo en voz baja: «Ahora sí podemos volver a casa, ¿verdad, mamá?». Y por primera vez en mucho tiempo pude decirle que sí, que ahora estábamos a salvo. Después del juicio, cuando parecía que la tormenta había terminado y que Mateo y yo por fin podíamos respirar sin el peso de un pasado que casi nos destruye, descubrí que incluso después de que el monstruo es encerrado, las sombras siguen rondando como si los restos de un miedo tan profundo tardaran en abandonar los rincones del alma. Durante semanas intenté reconstruir nuestra vida, regresar a la rutina del colegio, del trabajo, del mercado, de los desayunos donde Mateo volvía a mancharse la camisa con chocolate como antes, pero aún así había noches en las que él se despertaba llorando, diciendo que soñaba con la casa mala, que su padre quería llevarlo, una casa sin ventanas, una casa donde nadie lo escuchaba. Yo lo abrazaba hasta que su respiración se calmaba, y aunque le repetía que estábamos a salvo, sabía que la herida tardaría en cerrar. Un día, mientras preparaba la comida, recibí una llamada inesperada de la policía. Necesitaban que fuera a la comisaría para firmar unos documentos finales sobre el caso porque había surgido información nueva relacionada con la red de trata. Mi corazón dio un salto porque pensé que quizá había peligro otra vez, pero el oficial me aseguró que solo era un trámite. Fui con Mateo, que se entretenía con un cuaderno de dibujos mientras yo firmaba, y el detective a cargo del expediente me explicó que, durante las últimas redadas, habían encontrado registros donde mi marido aparecía vinculado a otros movimientos, pero que gracias a mi denuncia habían logrado salvar a 5 menores más. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de orgullo y dolor, porque jamás imaginé que nuestra tragedia personal pudiera evitar que otras madres vivieran lo mismo. Aquella noche, mientras caminábamos de regreso al coche, Mateo me tomó de la mano con un gesto distinto, más seguro, y me dijo: «Mamá, ya no tengo tanto miedo de los monstruos porque tú eres más fuerte que ellos». Sus palabras me hicieron derramar lágrimas silenciosas. Pero la historia aún no estaba totalmente cerrada porque todavía faltaba enfrentar un último capítulo, aquel que había evitado desde el principio: regresar por última vez a nuestra antigua casa, la casa donde todo empezó, la casa donde mi marido guardó secretos tan oscuros que yo temía que las paredes mismas los recordaran, pero necesitaba hacerlo para recoger algunas pertenencias importantes, documentos, álbumes familiares y objetos que pertenecían a Mateo. La casa había estado bajo custodia policial durante semanas y cuando llegaron los permisos, supe que era el momento de cerrar ese ciclo definitivamente. Conduje hasta allí una mañana fría, dejando a Mateo con mi madre para evitar que él tuviera que ver ese lugar otra vez. Cuando abrí la puerta, el silencio me golpeó como un eco del pasado. La sala estaba igual que siempre, excepto por el polvo acumulado y la sensación de que todo había dejado de pertenecer a nosotros. Caminé por el pasillo con pasos lentos, recordando las veces que pasé por allí sin sospechar que mi marido estaba planeando traicionarnos.
En la habitación matrimonial encontré un cajón que nunca había revisado y dentro había fotos antiguas, una carta que él había escrito años atrás, cuando todavía éramos felices, cuando él no había sido atrapado por la desesperación ni las deudas. Leerla me produjo una punzada en el pecho, porque me recordó que no todo había sido mentira, que el hombre que llegó a convertirse en un monstruo una vez había sido alguien bueno, o al menos alguien que intentó serlo, pero esa reflexión no justificaba nada. Continué recogiendo papeles y objetos mientras intentaba no dejar que la nostalgia se mezclara con la rabia. Cuando estaba a punto de salir, escuché un golpe seco arriba, en el ático, un lugar donde casi nunca subíamos. Pensé que era el viento o quizá algún animal que se había colado, pero un impulso me llevó a subir las escaleras. Allí encontré una caja grande que la policía no había abierto porque parecía llena solo de ropa vieja, pero al moverla descubrí que debajo había una carpeta escondida entre tablas sueltas del suelo. Al abrirla, mi sangre se heló. Eran papeles, recibos y notas que mostraban que mi marido había empezado el contacto con la red de trata mucho antes de lo que había declarado. Él había estado metido en ese mundo desde hacía más de un año, no meses como había dicho. Lo peor fue encontrar un cuaderno con anotaciones escritas de su puño y letra. Allí hablaba de sus deudas, de su desesperación, de cómo había pensado inicialmente en pedir ayuda, pero luego hablaba de nosotros como si fuéramos piezas en un juego macabro. Si la cosa se complica, tendré que elegir. Mateo es la llave. Ella no lo entenderá nunca. No puedo dejar que interfiera. Cerré el cuaderno con un estremecimiento tan profundo que me quedé sin aire. No entendía en qué momento ese hombre que eligió nuestro nombre para Mateo, que lloró cuando lo vio nacer, que prometió protegerlo, había decidido que era negociable, que su vida valía dinero. Lo guardé todo porque aquello debía formar parte del expediente, no podía quedar oculto. Cuando salí de la casa, cerré la puerta con una firmeza que nunca antes había tenido. Sentí que, al hacerlo, estaba enterrando un pasado que ya no volvería. Entregué los documentos a la policía y, al revisar todo, el detective me dijo que con ese material era posible ampliar la condena porque demostraba premeditación y participación más profunda en la red. El proceso tardó semanas, pero finalmente el tribunal aceptó las nuevas pruebas y mi marido recibió una pena mayor. Ya no saldría en pocos años, sino que pasaría una larga parte de su vida tras las rejas. Cuando me informaron del veredicto final, sentí por primera vez desde todo aquello comenzó que podía respirar sin miedo de que algo oscuro siguiera espiándonos desde alguna esquina. Con el tiempo, Mateo y yo nos mudamos a un nuevo apartamento, más pequeño pero luminoso, donde él eligió pintar las paredes de azul porque el azul no deja entrar pesadillas. Yo conseguí un nuevo trabajo y comencé terapia para procesar todo lo que había vivido porque entendí que no basta con sobrevivir, también hay que sanar. Con los meses, Mateo empezó a dormir mejor, a reír más fuerte, a jugar con otros niños sin mirar hacia atrás para asegurarse de que nadie lo seguía, y yo, aunque todavía llevaba cicatrices invisibles, recuperé una parte de mí que creía perdida, mi fuerza, mi intuición, mi fe en que podía construir un futuro diferente. Un día, mientras tomábamos helado en un parque cerca de casa, Mateo me miró con esa seriedad que a veces tenía y me dijo, «Mamá, ¿crees que algún día papá deje de ser malo?» Me quedé pensando antes de responderle porque no quería mentirle ni cargarlo con verdades que no debía llevar. Le dije que a veces las personas toman decisiones terribles, decisiones que las alejan de quienes aman, pero que eso no significa que nosotros tengamos que cargar con su oscuridad. Mateo asintió despacio, como si lo entendiera más de lo que yo esperaba, y luego dijo algo que me hizo llorar, «Me alegra que tú me hayas salvado». Lo abracé con un nudo en el pecho. Aquella noche, al llegar a casa, encendí una vela junto a la ventana, no por superstición, sino como símbolo de que una etapa realmente había terminado. Y así fue, con el paso del tiempo, las heridas empezaron a sanar, la vida volvió a tener colores que creía borrados y los días dejaron de estar marcados por el miedo. Hoy, cuando miro a Mateo corretear por el salón, pienso en cuántas veces estuve a punto de perderlo y en cuánta fuerza encontré sin saber que la tenía. Nuestra historia terminó, sí, pero no como un cuento triste, sino como un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, una madre puede convertirse en luz. Y esa luz fue lo que finalmente nos salvó a los dos.